Bienvenidos colegas al canal de Iván Electric. Tanto tiempo sin publicar nada, estoy muy ocupado, así que discúlpenme. Esta placa la tengo de hace tiempo, lista para ustedes, y llegó la hora de compartirla. Es una fuente de salida simétrica y asimétrica, simple, que van a poder realizar con un transformador de fuente de ATX, así tal cual lo extraemos, sin tener que rebobinarlo. Sigo con la manera de hacer fuentes sencillas por ahora para ustedes, y aparte de reaprovechar los materiales, ¿no? Y es cómodo para quien no sabe rebobinar, utilizarlo y aprovecharlo así. Bien, les paso a comentar un poquito. Mide 10 por 11. Quise hacerla de 10 por 10, pero no pude simplificarla más. Lamentablemente, acá en la placa yo dejo una serie de pads, ¿sí?, de orificios o almohadillas para conectar. Cuando coloquemos acá nuestro transformador, vamos a tener que realizar unos jumpers de acuerdo a cómo esté el devanado en el transformador. No siempre vienen en el mismo orden de pines. Como bien saben, la entrada de alimentación, fusible, filtro EMI, que consta de 2 capacitores y una bobina doble, ¿sí?, para fase y para neutro. Esto pueden o no utilizarlo, no les voy a obligar a utilizarlo, pero ustedes saben los beneficios que tiene el usarlo. Pero si no, pueden hacer unos simples jumpers y listo, ¿sí? Acá va un termistor, perdón, no estaba enfocando, un termistor, puente rectificador, y acá dejo la opción de poder colocar 2 capacitores chicos que pueden ser de 330 microfaradios, que son los que usualmente se reciclan de las fuentes ATX, ¿sí? Que son así, tipo de estos larguitos. Ahí está. Puede ser también de 330, ¿sí? Ahí está. Ustedes colocan ahí 2 capacitores de estos. O bueno, ven, pueden utilizar un cap grande si es que tienen, o como les dije, 2 de estos. Y para la salida también. Para la salida sí o sí van a usar de esto. No dejé la opción de poner uno grande porque ya me roba mucho más espacio. Sí va a utilizar un integrado, un driver, un IR2153, un par de MOSFET, ¿sí? Esto de la ATX no se saca, ni el IR2153, ni estos 2 MOSFET, pero es lo único que deben conseguir. El resto se consigue de las ATX. Lleva muy pocos elementos. Bueno, vamos a comentar un poco el tema de las alimentaciones, ¿sí? Primero, para alimentar este circuito de control, ¿sí?, que es el encargado de hacer conmutar a estos 2 MOSFET de la etapa principal, tiene que ir acá un modulito que lo hice para que encajen justamente este tipo de módulos.
Perdón que no haga foco. Ahí está. Fase neutro, positivo y negativo. ¿Sí? Que esto iría ahí. Con unos pines. ¿Sí? Queda perfecto. Ahora bien, yo sé que acá dice positivo y negativo de 310 volts. Y que a la entrada de este modulito se alimenta con 220 volts de alterna. Bien, podemos conectarlo igualmente acá. Acá tenemos los 310 volts ya rectificados de la alimentación primaria, rectificados y filtrados. Acá tenemos los 310 volts que van a entrar acá. En vez de 220 de alterna van a entrar 310 volts de continua, ¿sí? No pasa nada. ¿Con qué propósito lo hice? Bueno, tengo otro modulito hecho, casero, para el caso en el que no disponga de estos modulitos chinos que compro. Y va una placa similar a esta, ¿sí? Un poquitito más grande, que esa placa sí se alimenta con 310 volts de continua y no con 220 volts de alterna. Entonces, en una primera instancia lo dejé para ambas opciones. Yo acá puedo poner este módulo, por más que se alimente con 220 de alterna, o puedo poner ese otro módulo del que les hablo, ¿sí? Que es quien me proporciona los 12 volts para alimentar todo esto, como lo hace este modulito. El otro modulito es con un Viper 22, ¿sí? Van a encontrar en el datasheet y en internet un montón de esquemas al respecto. Incluso pueden hacer otro o utilizar otro tipo de fuentecita auxiliar, ¿sí? Quien quiere también puede agarrar un trafito de hierro, ¿sí? Chiquitito, de radio, de lo que sea, de unos pocos miliamperes, y simplemente alimentar acá con 12 volts y listo, desde afuera con la fuente que ustedes quieran. Pero esto es una forma práctica, ¿no? De poner un modulito. También pueden hacer un modulito para colocar acá, que no necesita ni Viper, ni tampoco comprar esta fuente switching chiquitita, sino poner un módulo con transistores, ¿sí? Y Zeners, que también pueden obtener desde la alimentación primaria unos 12 volts, porque total son pocos miliamperes los que se utilizan acá en el circuito de control para alimentar el IC y el resto de componentes. Entonces hay un montón de formas. Incluso la clásica de bajar con una resistencia también pueden hacerlo. Pero bueno, para quien no sabe o no entiende y solamente quiere hacerlo tal cual, bueno, se va a ver obligado a comprar modulitos de esto. Bueno, bien, continuando, explicando un poco, vamos a hablar del tema de las salidas de alimentación, ¿sí? Las salidas de alimentación vamos a tener 24 volts de continua. Aparte, también podemos tener más menos 24 volts o más menos 25 volts, ¿sí? Y entre extremos tenemos 50 volts. O también hay otra opción que después les voy a explicar haciendo un jumper acá. Van a poder obtener otro tipo de tensión de salida que va a ser de más menos 50 volts. 50 volts por cada rama. O agarrando entre los extremos 100 volts simples, ¿sí? Esas son todas los posibles voltajes que pueden tener. 24 volts simple, 48, 50 volts simple, y después van a poder, y 100 volts simples, ¿sí? 24, 50 y 100. Y después salidas partidas, ¿sí? Simétricas, más menos 24 y más menos 50. Esas son las 5 posibles
alimentaciones que van a poder obtener a la salida de esta placa. Simplemente configurando acá, poniendo o quitando un jumper, ¿sí? Nada más. Y todo con el mismo trafo, ¿sí? Todo con el mismo trafo sin tener que rebobinarlo. Bien, además van a tener acá, que yo le puse fan, van a poder obtener de acá la salida para alimentar un cooler que va a estar refrigerando los MOSFET principales y los diodos de salida, ¿sí? Para refrigerar la fuente en sí. También pueden poner el cooler desde arriba, ¿sí? Para que posicionado o encimado de los disipadores con separadores y tornillitos, para que refrigere desde arriba a todo, incluyendo al trafo. Esto es lo que van a poder hacer. Esta fuente la pueden utilizar. Bueno, vamos a la potencia. La potencia que ofrece esta fuente es de 250 watts máximos, ¿sí? Algunas pueden ser de 300. Todo depende del núcleo que reciclen de la computadora, ¿no? De la fuente ATX, ¿sí? 200 watts seguro, ¿sí? 250 máximos es lo que puede llegar a dar. Yo me quedaría con eso. Todo depende si el núcleo es EI33 o es EI35, ¿sí? Y de la potencia en sí de la propia fuente que especifique en sus características, en la chapa y demás. Acá también van a poder colocar los disipadores de las ATX comunes, ¿sí? Y acá lo que hice fue, pese a que se ven los componentes así, como que hay uno de un lomo, el lomo hacia el disipador y el otro lomo que no está hacia el disipador, es porque en realidad lo agrandé así para poder colocar el encapsulado 247, ¿sí? Y utilicé dos de encapsulado 220 para poder llegar a la misma dimensión. No tenía en ese momento en mi librería del soft de desencapsulado, y bueno, no quise ni buscarlo ni fabricarlo y me las arreglé en ese momento así solo. Bueno, así es como queda la placa, 10 por 11 centímetros, me parece un tamaño perfecto. Incluso pueden meterla dentro del propio chasis de la fuente ATX, pese a que los 4 orificios no van a coincidir, pero entra dentro de ese chasis. Acá yo le dejé mi huella, mi loguito, Divan Electric. Son todas pistas gruesas, no van a tener ningún problema. Y con el tema de los disipadores, a ver. Bueno. Primero, que como les decía, esta placa entra perfectamente acá, ¿sí? De un lado o del otro, ¿sí? Uy, la acomodarán, la atornillarán. Miren, si la ponen así, perfectamente queda ahí el espacio para el cooler que refrigere acá y la alimentación de 220 directamente al toma, ¿sí? Esto por un lado. Y con respecto a los disipadores, ¿sí? Pueden utilizar de estos, ¿sí?
les van a tener que sacar estas patitas de apoyo que van de sujeción a la placa. Puede sobresalir un poco de la placa, depende de los disipadores que reciclen, como por ahí pueden ir justo, ¿sí? O los pueden cortar si quieren ser más prolijos. Seguramente los van a tener que cortar, salvo que no los metan en el chasis de la ATX y no les moleste que sobresalga el disipador hacia los lados. Bueno, la realidad es que yo tengo varias UPS de este tipo y como ven tengo como 8 disipadores por cada una de ellas, ¿sí? Reciclé bastante de acá, entonces tengo pensado utilizar esos mismos disipadores, que de hecho lo hice, como se dan cuenta, perfectamente para estas dimensiones. Así que voy a poner uno ahí y uno acá. Sí, es un bloque rectangular grueso, mucho más grueso que los de la ATX, pero con los de la ATX va a andar bien. Así que nada, yo simplemente lo hice para esto. Quien tenga de estos, bien. Lo hice un poco para utilizar lo que tengo. Si no, van a tener que cortar disipador, ¿sí? Donde les moleste, cortarán el disipador. Bien. ¿Qué más tengo para decir? Bueno, el tema de los diodos, acá especifiqué ánodo común y cátodo común, ¿sí? Estos son los doble diodos. Por lo general, en las ATX van a encontrar todos de ánodo común, ¿sí? El pin central es ánodo común. Yo lo hice ya pensando en utilizar estos encapsulado 247, ¿sí? Bien, pueden colocar encapsulado 220 o pueden colocar encapsulado 247, ¿sí? Cualquiera de estos. Por ahí tengo que perforar ahora un poquito más acá, pero cualquiera de los dos encapsulados van a poder utilizar. No he visto en todas las que desarmé que tengan cátodo común, así que quien tiene puede colocarlo encapsulado 220 o encapsulado 247, y quien no, como yo, lo voy a tener que fabricar. ¿Cómo lo vamos a fabricar? Y por ahí en las fuentes de ATX ya lo vieron. A ver si tengo uno de ejemplo. Bueno, acá está. ¿Ven? Son dos diodos con el cátodo hacia arriba. Los unieron con esta chapita que va también agarrada al disipador. Pueden fabricarlo así y bajan con una tercera pata. Esto lo pueden hacer con un trozo de alguna chapa, lo pueden hacer con algún transistor o MOSFET de este tipo que se les haya quemado, que esté roto. Lo rompen con la pinza, ¿sí? Eliminan estas dos patas de los laterales y les va a quedar el pin central unido con todo el lomo. Entonces eso mismo lo utilizan para colocar acá,
con estos dos diodos encima y unen los cátodos con el lomo de ese nuevo, de esa parte vieja del transistor MOSFET, y ahí van a tener su cátodo. Si no, de alguna manera, pero bueno, les muestro para que se den una idea de cómo pueden hacer, ¿sí? Si no, simplemente con alambrecitos o con alguna pata extra pueden hacerlo. Si utilizan la salida de 24 volt, pueden sacarle 10 amperes, que serían unos 240 watts, y no va a haber problema, ¿sí? La idea es que vean y prueben, porque van a tener, de acuerdo a su trafo, por ahí distintas potencias que le puedan sacar. Pero más o menos el promedio es esa potencia, 250 watts. Se van a dar cuenta cuando coloquen la carga de qué tanto le cae la tensión a la salida, y ahí van a saber si seguir exigiéndole o no. Pueden utilizarlo para alimentar amplificadores chicos, obviamente, o preamplificadores, ¿sí? También la pueden utilizar como fuente de laboratorio, que es lo que tengo pensado hacer, ¿sí? Voy a tomar la salida simple de 50 y también tengo pensado por ahí tomar la salida simétrica de más menos 50 para hacerme una fuente de laboratorio regulable de 0 a 50 volt o de 0 a más menos 50 volt, ¿sí? Tener salida simétrica para poder probar preamplificadores o fuentes o amplificadores chicos. Y bueno, para los que ustedes quieran. Incluso pueden alimentar de acá mismo otro tipo de cargas. No solamente eso. Bueno, voy a ordenar un poquito y vamos a comenzar a ensamblar esta fuente. Bueno. Hace meses, muchos meses, que tengo esto para continuar haciendo, y bueno, quedó ahí. Bueno, este es un proceso que ya conocen, ¿sí? Yo lo voy a pausar para no tener que andar adelantando un montón y para no estar grabando un montón que después se lo muestre de manera acelerada al proceso de montaje de cada componente. Me parece mejor la explicación que di al principio y la que puedo seguir y la que puedo llegar a seguir dando, pero no voy a mandar 5 minutos de video todo acelerado poniendo componentes. Así que nada, para quien no sabe, esto sí, algunos tips. Primero vamos a colocar todos los jumpers, ¿sí? Yo voy a colocar todos los jumpers y bueno, otros se los voy a explicar bien, ¿sí? Esto por ahí lo hago explicándolo. Pero todos los componentes básicos que se colocan de entrada en la placa son todos los más bajitos pegados a la placa. Son resistencias, estos capacitores cerámicos de poliéster, diodo, sí, a ver, resistencia, el fusible si quieren, dos capacitorcitos, sí, el termistor, diodo. Por ahí el puente rectificador también se puede colocar porque
no va a molestar en la tapa primaria, así que también podemos poner el filtro, alguna que otra bornera, todo lo que es lo más chico, ¿sí? Se puede ir colocando. Voy a dejar algunas cosas para colocar a lo último, las que van sobre disipador, capacitores, ¿sí? Si ustedes comienzan colocando primero las cosas grandes como capacitores o los MOSFET con el disipador, va a pasar que después cuando quieran colocar las resistencias o los elementos más chicos, estos que son más grandes, les obstruya al momento de querer colocarlos. Entonces primero se coloca todo lo que es bajito, ¿no? Bueno, hago eso y continuamos. Bueno, continuando, ya monté algunos componentes, ¿sí? Resistencias, capacitores, diodos, ¿sí? Menos los diodos de acá porque todavía tengo que voy a ver si consigo otros porque estos son muy cortitos. El jumper, ¿sí? Todos los jumper que están marcados en la serigrafía en color negro van colocados, ¿sí? Los tienen que colocar a todos, ¿sí? Así es como va quedando. Y acá, que no está marcado en negro este jumper, es el jumper opcional para tener otro tipo de tensión a la salida, ¿sí? Por eso no lo puse todavía. Pero el resto se puede colocar todo. Yo ahora voy a seguir montando el resto de los componentes y les voy a empezar a explicar bien sobre este trafo para que sepan cómo tienen que hacer los respectivos puentes. Por cierto, dos cositas que les menciono. Acá yo dibujé dos capacitores en serie de 1 nanofaradio. En realidad van dos en paralelo, ¿sí? Así que en el medio lo dejan libre, ¿sí? Conectan entre extremos nada más, dos en paralelo, dos de 1 nanofaradio. Otra cosa, para el IR 2153, el pin 1 comienza acá. Les digo para que después cuando lo coloquen, porque por ahí no se ve bien en la serigrafía la muesca. Esto va a ir ahí, ¿sí? Con la muesca para este lado, hacia la salida. Bueno, voy a pasar a explicar el tema de los jumpers que hay que realizar antes de colocar el trafo, ¿sí? Primero, cuando retiramos el trafo de la ATX, de la fuente de nuestro ordenador, tenemos lado primario, que consta solamente de 2 pines, y lado secundario, que es de donde se sacan las diferentes alimentaciones de 5 y de 12 volt. Y esta es la GND general, ¿sí? Bueno, ustedes cuando saquen el trafo, los que les conviene en la fuente switching, en la placa ATX, es identificar cuáles son los pines de los 12 volt y cuáles son los pines de los 5 volt. Yo esto ya lo tengo hecho en una fuente switching, en una mini switching que hice, auxiliar, de 12 volt. No sé si la tengo por acá. No, no la tengo acá. Tengo una, pero es más vieja. Ah, no, esta no es, perdón.
Tengo esta. Disculpen el polvo. Bueno, esta es una fuente que subí hace tiempo en el canal, que usa un trafo de standby de las ATX, y les enseñé cómo identificar los pines, incluso en los archivos están. Yo acá voy a hacer lo mismo para este trafo. Les voy a dejar algunas indicaciones, si no van a tener que buscar, pero no va a ser problema identificar los pines que van al doble diodo de los 12 volt y el otro que va al doble diodo de los 5 volt. Así que siguiendo las pistas en la placa lo van a poder identificar. Acá lo importante es, de este lado tenemos alimentación primaria de continua, ¿sí? Que cuando coloquemos el trafo, yo ya lo tengo medio estañado encima, porque lo probé antes afuera de la placa. Lo único que van a tener que hacer es, donde encajan estos dos pines del lado primario, ¿sí? Que es acá en el segundo y en el cuarto, ¿no? Sería acá en el segundo y en el cuarto. Si miran por debajo de la placa, están unidas con los pads que están al lado, todos los pines, ¿sí? Miren, ven, todos los pines. Lo mismo para el secundario. Entonces, es como una extensión de esos pines. Pin 2 y pin 4, me fijo cómo encaja, ¿sí? Pin 2 y pin 4. Son mi alimentación primaria. Entonces, el pin 2, hacemos un jumper desde acá, no en donde va el pin del trafo obviamente, sino desde el costado. Un jumper desde ahí hasta arriba, ¿sí? Y después en el pin 4 hacemos lo mismo, pero hacia abajo, hacia este, ¿sí? Es simplemente hacer desde el pin 4 un jumper hasta este de acá, perdón, ¿sí? Y después en el pin 2 hasta este, nada más. Eso es para el lado primario, bien fácil. Ahora para el secundario, yo ya tengo identificado que, si no me equivoco, si no después lo voy a tener que corregir, pero estos dos pines son de 5 volt, y después ven que estos dos están unificados y estos dos están unificados. Bueno, estos con estos serían los de los 12 volt y esto los de los 5 volt, ¿sí? Entonces pongo el trafo acá nuevamente, pin 2, pin 4, lado primario, ¿sí? Y acuérdense que estos son todas extensiones de los pines. Este va ahí en el GND. Entonces van a tener que hacer un jumper. Para estos dos pines que son de los 5 volt, el jumper lo van a hacer por debajo del trafo, ¿sí? Ven que acá yo dejé más orificios. Van a hacer un jumper por placa,
todo esto está conectado a una pista y todo esto está conectado a otra pista. Esta pista va derechito hasta este diodo y esta otra pista va derechito hasta este otro diodo. Entonces, desde acá, de abajo del trafo, estos dos que son de 5 volt, vamos a poner uno hacia esta pista y el otro hacia la otra pista, ¿sí? En este caso porque tenemos los 5 volt en estos dos pines. También puede ser que nos toque del otro lado, dos pines de acá. Entonces vamos a tener que hacer un jumper desde acá a esta pista y un jumper desde acá hasta esta pista. Lo mismo, pero del otro lado, ¿sí? Eso es para alimentar los 5 volt. Queda el jumper por debajo de la placa. Después, la salida de los pines secundarios, dijimos que los últimos, en mi caso, ¿sí? Bueno, estos dos están unificados, Hagamos de cuenta que son estos dos nada más, ¿sí? O estos dos nada más, los que te proporcionan los 12 volt, ¿sí? Estos y estos. Vamos a tener que hacer un jumper desde el orificio, desde el pad que está al lado, ¿sí? Uno va a ir hacia abajo hasta este punto y el otro va a ir hacia arriba hasta este punto, ¿sí? Acá hay algo para destacar, ¿sí? Tienen estas dos pistas, estos dos pines, digamos, estos dos pads y estos dos pads, ¿sí? Si utilizan estos dos, que son, digamos, de adentro, ¿sí? Este y este, van a poder obtener 24 volt, más menos 25 volt y 50 volt, ¿sí? Unificando también acá con un jumper, que esta es la GND del trafo que va hacia Bornera, ¿sí? Sale de GND mediante el jumper directo al centro de la Bornera. Y acuérdense, los otros dos pines, los que te den 12 volt, va a ir uno hacia arriba y el otro, un jumper, hacia abajo. Pero siempre los más cercanos al trafo. Ahora, si yo quiero obtener más o menos 50 volt o 100 volt de salida, entonces no voy a utilizar estos dos de adentro. Voy a utilizar los de afuera. Entonces el jumper que iba antes hasta acá, en vez de ir hasta acá, va a ir hasta acá. Desde acá, de los 12 volt del trafo, acá, al de afuera. Y el otro extremo del devanado hacia el de afuera, ¿sí? Hacia los dos pads de adentro para obtener más o menos 24 volt, 50 volt y 24 volt. Bien. Y con los dos de afuera vamos a obtener más o menos 50 volt y 100 volt, ¿sí? Cuando se hace el jumper hacia afuera, para obtener más o menos 50 volt y 100 volt, hay que levantar el jumper de acá de la GND, ¿sí? Utiliza una GND flotante, ¿sí? Una GND, no flotante, sino una GND fantasma, digamos, ¿sí? No dejen unificado esto. Igual ahora se los muestro mejor por ahí para que lo entiendan en la computadora. Bueno, acá van a apreciar lo que les acabo de explicar en la placa, pero de esta manera van a poder visualizar las pistas que están por debajo de la placa y así me van a entender un poquito mejor. Vamos a utilizar cualquier color y vamos a decir para el primario, ¿sí? Teníamos en el pin 2 y en el pin 4. Bien, lo que hay que hacer es un jumper.
Vamos a hacerlo mejor con una línea. Desde el pin 2 hacia este pad de arriba. Y del pin 4 hacia este pad de abajo, ¿sí? Para que quede claro, es a este pad y a este otro, ¿sí? Eso es para conectar el primario, ¿sí? Si tuvieran el primario en pin 1 y pin 3, lo mismo. Jumper de pin 1 hacia arriba, jumper de pin 3 hacia abajo. Ahora para el secundario, ¿sí? Yo voy a borrar esto. Si quieren saquen captura de pantalla. Yo voy a tratar de dejarles un apunte. Para el secundario, supongamos que tenemos los 5 volt en los primeros dos pines, ¿sí? En estos dos pines. Ahí tenemos para alimentar los 5 volt de nuestra fuente ATX. ¿Qué vamos a hacer? Un jumper, un puente. Bueno, vamos de vuelta, ¿no? Los pines del trafo son estos de acá del medio. Bueno, vamos a hacer un jumper desde el pad hacia esta pista y desde el otro pad hacia esta otra pista. Estos jumper lo van a tener que hacer antes de colocar el trafo. Bien, estos son los que le van a proporcionar acá mediante los diodos que van de ánodo a cátodo de izquierda a derecha y significan acá. Estos le van a proporcionar 10, entre 10 y 12 volt al cooler, ¿sí? Acá les puse positivo. Bueno, acá les puse positivo, ¿sí? Y acá les puse negativo, ¿sí? Eso es para alimentar el cooler. Son estos dos pads que ven acá, positivo y negativo. Bien, borro todo esto. Bien. Ahora, ¿cuál es la última conexión que queda? Es la de los 12 volt, ¿sí? Vamos a suponer que estos últimos dos pines del trafo, perdón, acá en el medio, estos dos últimos pines son los que nos proporcionan los 12 volt en la fuente de ATX, ¿no? Bueno, ese devanado lo vamos a jumpear de la siguiente manera. Hacemos un jumper desde ahí hasta esta pista y del otro hacia esta pista, ¿sí? Fíjense que estoy utilizando los pads internos, ¿sí? Estos son los internos. Después los que están acá más alejados, los de afuera, serían los externos, ¿bien? Haciendo este jumper, estos puentes internos con los dos pads internos, las tensiones que vamos a obtener son 24 volt más menos 25 volt y 50 volt, ¿sí? Alimentación simple, que se toman desde acá, desde el más B y GND, y después salida simétrica de más menos 25 volt, que van a tener 25 volt por una rama y 25 volt por la otra rama. Bien, bueno, borro todo esto. No tanto, vamos a dejar esos dos que son nuestros 12 volt. Ahora, si nosotros queremos obtener a la salida
más menos 50 volt y 100 volt, ¿sí? Más menos 50 volt o 100 volt simples, vamos a hacer los siguientes jumpers, ¿sí? O es uno hacia arriba, pero hacia el de afuera, no hacia el de adentro, hacia el de afuera. Y el otro jumper también hacia el de afuera, no al de adentro. ¿Bien? Y esta conexión la vamos a dejar libre, que es algo que me olvidé de mencionar recién cuando hicimos los jumpers con las pistas internas para obtener más menos 24, 24 y 50 volt. Para las otras primeras alimentaciones que les acabo de mencionar, deben realizar acá un jumper, ¿sí? Y para obtener más menos 50 y 100 volt, hacen los jumper con los de afuera y este jumper lo van a tener que levantar, eliminar, ¿sí? Ya no va a tomar la GND central de la salida desde el trafo. ¿Está bien? Por las dudas, hacemos así. Otro jumper. Si hacemos el jumper hacia adentro, ¿sí? Debemos también hacer este jumper de GND. Y con eso vamos a obtener, como les dije, más 24, más menos 25 y más 50 volt. Bien. Bueno, eso es todo. Bueno, sigo ensamblando. Ya terminé con los jumpers del primario. Para los 5 volt lo hice por debajo del trafo también. Y lo que dejé, lo que se me ocurrió ahora para poder mostrarles a ustedes, es dejar cableados para hacer los distintos empalmes, ¿no? Los cables rojos son los de adentro para obtener 24, más menos 24 y 50 volt. Y los de afuera son para obtener más menos 50 volt y 100 volt. ¿Sí? Que esto tienen que ir unificados con la salida de los 12 volt del trafo, ¿sí? O sea, o van con los rojos o van con los amarillos. Y acá la GND, que puede ir o no puenteada dependiendo de la tensión que queramos obtener. Bueno, así va quedando. Fusible, filtro EMI, puente rectificador, estos capacitores de poliéster, los diodos rápidos a la salida, el capacitor electrolítico para la alimentación del integrado, las borneras. Nos resta capacitores de filtrado de entrada, de salida, y colocar el disipador con los MOSFET y los diodos de salida. Ya con eso estamos. Bueno, acá tengo la fuente ya terminada. Justo tenía un doble diodo ánodo común y cátodo común. Este es cátodo común y este es ánodo común. En lugar de los SIRF 840 puse unos 18N50,
que tenía por ahí de las UPS, al igual que los disipadores. No quería ponerlos bien pegados a la placa, los disipadores los quería dejar un poquito distanciados, pero bueno, como no es gran potencia y como va a tener el cooler, decidí pegarlos a la placa igual para que queden un poco más firmes, ¿no? Al igual que acá, dejé estos zócalos hembra como para poder ponerle el módulo este de 12 volt. ¿Sí? Esto se encastra acá y listo. Tenemos alimentación auxiliar para el circuito de control, para alimentar el driver, el IR 2153. Aparte, se puede quitar fácilmente, reemplazar por otro. Incluso después vamos a probar más adelante con una plaqueta similar con un Viper 22 y también con otra plaquita con transistores, como les comenté, para que vean que hay varias formas de alimentar, de hacer una fuente auxiliar desde los 310 volts de continua, ¿sí? No quería dejarlo, lo quería dejar fijo, ¿sí? Quedaba mejor, más firme, bien abajo. Pero bueno, lo dejé así porque a futuro lo voy a andar reemplazando para que ustedes vean. Ya quedó totalmente soldada, ¿sí? Y está lista para realizar las pruebas.